esté grabando para comenzar con el video. Bien, ahora sí está grabando. Bien, entonces, en este video vamos a ver cómo nosotros tenemos que hacer el cálculo de una medida de forma, que es justamente la kurtosis. En una anterior clase ya habíamos visto, eh, justamente cómo calculamos el coeficiente de asimetría, ¿no? Bien, entonces lo que nosotros tenemos es una relación de momentos, y hemos explicado también en la anterior clase, porque el coeficiente de asimetría también se basa en el cálculo de momentos, y nosotros habíamos indicado acá, bueno, un poco para que veamos, habíamos indicado nosotros tenemos el primer momento sería aquel donde nosotros tenemos simplemente la sumatoria de la multiplicación de las frecuencias por las desviaciones, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, el primer momento tendrá un exponente igual a 1 acá, que no se lo coloca porque cualquier valor elevado a 1 es el mismo valor. El segundo momento va a ser la frecuencia absoluta multiplicado por el cuadrado de las desviaciones dividido entre n, y aquí hemos calculado ese valor, ¿no? Ese valor. También podríamos calcular el primer momento, ¿no? Eso lo podemos para que se pueda entender también lo podemos hacer acá, por ejemplo. Podemos nosotros calcular el primer momento para que tengamos todos los momentos calculados. Bien, entonces vamos a tener acá. Bien, entonces aquí tendríamos el primer momento. Bien, entonces, ¿cuál va a ser el primer momento, ¿no? De nuestra distribución? Ya hemos calculado el segundo momento. Bueno, esto teníamos que colocarlo con 2 decimales. Simplemente para esto, claro que hemos aplicado esta formulita, porque ya tenemos las columnas, ¿no? Ya tenemos las columnas que nosotros hemos calculado. Entonces vamos a tener acá. Bien. Entonces vamos a calcular el primer momento. Dice, para eso necesitamos simplemente la sumatoria de la frecuencia. Fíjense que es la frecuencia. Nosotros necesitamos simplemente la sumatoria de la frecuencia por la desviación de esos valores, ¿no? Entonces vamos a tener acá, ¿no? Vamos a tener acá entonces ese valor. Entonces vamos a tener igual, simplemente va a ser a la frecuencia, eh, la frecuencia de cada una de las clases que vamos a tener acá. Esta es la frecuencia, aquí tenemos la frecuencia, multiplicada simplemente por la desviación. ¿Y dónde tenemos la desviación? Aquí lo tenemos, la desviación, ¿no? Entonces ahí tenemos la desviación, ¿no? Ahí tenemos la desviación, vamos a tener ese valor, vamos a ver formato de celda. Entonces vamos a tener 2 decimales y vamos a ir bajando esos valores, ¿bien? Y vamos a tener entonces acá, ¿no? Ya tenemos eso, vamos a tener entonces acá una sumatoria. Esta sumatoria que nosotros vamos a tener acá, es la que va a ser fíjense, acá nos sale 0 la sumatoria. Por eso es que nosotros tenemos que utilizar siempre el segundo momento o el tercer momento, ¿no? Y por eso que no se utiliza el primer momento, porque siempre la sumatoria tiende a 0, o si no nos va a dar el valor de 0, ¿no? Entonces, pero para demostrarlo vamos a calcular acá, ¿bien? Y entonces esto simplemente va a ser, simplemente esta columnita es, la formulita lo vamos a colocar acá, ¿no? Estamos entonces teniendo la frecuencia absoluta acá. Entonces estamos colocando acá la frecuencia absoluta multiplicado, simplemente es multiplicado por la desviación, ¿no? Esto es simplemente multiplicado por la desviación, y la desviación simplemente es la diferencia que hay entre los valores de la variable aleatoria, menos la media aritmética que tenemos acá. Bien, entonces tenemos f sub i
F sub i, la frecuencia, ¿no? Multiplicado por X sub i, y menos la media, ¿no? Es por ese motivo que nosotros no podemos utilizar esta sumatoria para calcular, por ejemplo, una medida de variabilidad, porque siempre nos va a dar el valor de cero o muy próximo a cero, y por lo tanto tenemos las opciones nosotros de elevar al cuadrado o de sacar un valor absoluto para que en la sumatoria entonces no se balanceen los positivos y negativos y tiendan a cero como en este caso, sino que nos dé un valor positivo. Bien. Ya tenemos entonces eso, entonces acá tenemos calculado, entonces hemos podido ver que eso no lo podemos utilizar, y ahora vamos a ver el cuarto momento, es lo que nos interesa, el cuarto momento. Entonces vamos a tener el cuarto momento. El cuarto momento tenemos que calcular porque se entra en nuestra fórmula. Entonces para el cuarto momento vamos a copiar este valor, copiar y pegarlo. Y entonces acá vamos a ir cambiando algunas cosas. Por ejemplo, este va a ser ahora el M, este va a ser el M sub 4, cuarto momento, y esto va a ser entonces acá elevado a la cuarta potencia, ¿no? Entonces esto va a ser elevado a la cuarta potencia, y por lo tanto entonces acá nosotros tenemos, ese es el valor, ¿no?, del cuarto momento. Entonces nosotros acá lo que tenemos que hacer es calcular justamente, tenemos que calcular cuál es el valor del cuarto momento, ¿no? Vamos a copiar, lo vamos a pegar acá, y vamos a irnos a esta celda acá, y acá entonces tenemos que copiar, tenemos que calcular el cuarto momento. Bien, entonces ya tenemos el cuarto momento, pero para eso yo necesito n, ya sabemos que es el número de observaciones, tengo la desviación, pero ahora lo que tengo que hacer es multiplicar la frecuencia absoluta por la cuarta potencia de las desviaciones. Entonces, para eso vamos a utilizar y vamos a hacer también la formulita para esa columna, ¿no? Entonces, tenemos que tener acá frecuencia absoluta multiplicado, ¿no?, por la cuarta potencia, ¿no?, de las desviaciones, ¿no?, de las desviaciones que nosotros tenemos acá. Y estas desviaciones simplemente van a ser, entonces acá tenemos X sub i, y aquí vamos a tener la media, bien. Acá tenemos que tener la media, está bien, es la media. Aquí tenemos entonces X sub i, y aquí tenemos entonces la frecuencia absoluta, la frecuencia F sub i, y lo más importante es que tiene que estar elevado a la cuarta potencia, Bien, entonces, una cosa tan importante que tenemos que fijarnos acá tiene que ser ahora, vamos a ir más allá, nos tenemos que fijar de que acá, en nuestras columnas, cuando nosotros elevamos al cuadrado, entonces todos se convierten en positivos cuando elevamos al cuadrado, pero cuando elevamos al cubo, entonces aparecen negativos y positivos, y cuando vamos a elevar a la cuarta potencia, entonces todos se convierten nuevamente en positivos, ¿no? Bien, entonces vamos a ver esta fórmula. Entonces, esto va a ser entonces, ¿qué tenemos que hacer inicialmente? Tenemos que tener las desviaciones elevados a la cuarta potencia. Entonces vamos a decir igual, ¿dónde está nuestra desviación? Nuestra desviación está ahí, esa es nuestra desviación. Esa es la desviación, menos 3.26. Ahora eso tiene que estar elevado a la cuarta potencia. Menos 3.26 elevado a 4, ¿no? Bien, entonces ahora como hemos hecho también en el anterior caso, lo vamos a reducir sus decimales, solamente a 2,
Bien, y vamos a bajar eso de acá, hasta ahí. Bien, entonces, esto de acá, lo que hemos calculado, sería, simplemente lo que hemos calculado acá, eso vamos a llevar. Entonces, lo que nosotros hemos calculado, ese valor, sería simplemente las desviaciones elevados a la cuarta potencia. Nada más, es lo que hemos hecho acá, ¿no? Entonces, es como acá hemos hecho la desviación elevado a a la segunda potencia, ¿no? Y entonces acá lo que estamos haciendo es elevar eso a la cuarta potencia. Bien, entonces vamos a tener entonces, esto entonces va a ser elevado a, este va a ser elevado a 4, ¿no? Entonces, este va a ser entonces el que va a ir ahora acá, y vamos a tener entonces que la columna S que nosotros estamos viendo ahí en Excel, entonces eso representa la cuarta potencia de las desviaciones, ¿no? Entonces sería acá, ahí tendríamos entonces la cuarta potencia de las desviaciones, ¿no? Entonces vamos a dejar acá, ahí sería. Bien, entonces ya tenemos la cuarta potencia de las desviaciones. Ahora, de acuerdo a nuestras fórmulas, nosotros ahora tenemos que multiplicar esa cuarta potencia con sus frecuencias absolutas, con frecuencias absolutas. Entonces vamos a colocar igual la frecuencia absoluta, vamos a ver la frecuencia absoluta, y tenemos, esta es la frecuencia absoluta, multiplicado por, entonces nos vamos a multiplicado por ese valor, multiplicado por la cuarta potencia de la desviación. Bien, entonces tenemos ahí, y nuevamente lo vamos a dar simplemente dos decimales, y lo vamos a bajar. Ahí está ahí. Bien, entonces, esto de acá sería, esta sería su notación. Bien, esta sería entonces su notación. Entonces, esta es la frecuencia absoluta multiplicado por la cuarta potencia eh, de las desviaciones, ¿no? Entonces, vamos a tener un poco más, abrimos ahí. Bien, entonces, este sería el valor que nosotros tenemos. Y ahora tendríamos acá, bien, ese valor. Bien, ahora lo que nos interesa es la sumatoria, ¿no? La sumatoria, porque esa es la sumatoria de la multiplicación de la frecuencia absoluta con la cuarta potencia de las desviaciones. Eso es lo que ingresa como numerador en el cálculo del cuarto momento. Entonces nos vamos acá a fórmulas, autosuma. Bien, hacemos la autosuma. Y este es un valor, una sumatoria importantísima porque define el cuarto momento. Entonces lo vamos a llevar lo vamos a colocar ahí con rojo, ¿no? Y entonces nos vamos ahora a ver la fórmula, ¿no? A ver la formulita del cuarto momento. Entonces ahora hacemos y aplicamos el cuarto momento. Dice, el cuarto momento es igual, aplicando la fórmula, la sumatoria de la multiplicación de la cuarta, de la cuarta potencia de las desviaciones multiplicado por la frecuencia absoluta. Eso en realidad nosotros ya lo tenemos acá. Esa sería la última sumatoria que hemos realizado. Fíjense, acá tenemos justamente eso, y su sumatoria sería ese valor, ¿no? Dividido, nuevamente nos volvemos a la formulita, dividido entre n, ¿no? Y tenemos n acá, n vale 100, entonces ese es nuestro cuarto momento. Bien, nuestro cuarto momento entonces ya tenemos definido. Bien, ahora nosotros hemos dicho que la curtosis, ¿no? Va a ser igual, ¿no? La curtosis va a ser igual al cuarto momento dividido entre el cuadrado del segundo momento. Entonces vamos a colocar acá la formulita. Vamos a insertar la fórmula acá. Entonces vamos a decir, nosotros tenemos K, va a ser la curtosis, ¿no?
la kurtosis de la variable aleatoria, bueno, acá de la variable aleatoria X. Este X para nosotros ya sabemos que es la longitud de las espigas de trigo, ¿no? Entonces, la formulita es igual. Entonces, acá tenemos una relación donde tenemos en el numerador el cuarto momento, ¿no? El cuarto momento de la distribución, m sub 4, m sub 4. Y acá tenemos el cuadrado del segundo momento. Esta es la formulita que hemos indicado del segundo momento. Ahí. Entonces vamos a tener el segundo momento. Bien. Entonces acá esto vamos a poner, esta es la formulita de la kurtosis, donde K sub X, justamente este Kx es, entonces vamos a colocar la fórmula de la kurtosis, Bien, entonces vamos a llevar, esta es la formulita de la kurtosis, ¿no? Donde, dos puntos, ¿qué vamos a tener? Donde vamos a tener lo siguiente, entonces vamos a colocar acá, donde vamos a tener, por ejemplo, acá tenemos Kx, va a ser entonces igual a la kurtosis, la kurtosis, la kurtosis de la curva de distribución. Entonces, la kurtosis, ¿no? Kurtosis. Acá vamos a ver la kurtosis. La kurtosis, entonces, de la distribución. De la distribución de la longitud de espiga. Bueno, sería para este caso, ¿no? Entonces, acá tenemos ya ese valor, ¿no? Tenemos ya ese valor. Y también tenemos ahí los momentos, ¿no? Tenemos ahí los momentos. Entonces, vamos a tener también eso ahí, los momentos. Tenemos que tener el cuarto momento y también tenemos el segundo momento, ¿no? Bien, entonces ya tenemos ahí la kurtosis de la distribución de la longitud, ¿no? Esa es la longitud de espiga, ¿no? Entonces, esto vamos a colocar acá. Ahí. ¿Qué más tenemos? Después tenemos entonces m sub 4 ahora. M sub 4. Vamos a colocar acá. M sub 4. M sub 4 es el cuarto momento. Es el cuarto momento de la distribución. Es el cuarto momento de la distribución, ¿no? Entonces tenemos acá, ese sería el numerador, el cuarto momento de la distribución. Bien, entonces después tenemos en el denominador el segundo momento, ¿no? En el denominador vamos a tener entonces acá, lo vamos a colocar acá, m sub 4 entonces el cuarto momento de la distribución. Acá lo vamos a copiar y lo vamos a pegar. Entonces, ahora para nosotros, ¿qué es lo que más tenemos en la formulita? Tenemos acá m sub 2, ¿no? Que va a ser el segundo momento, momento de la distribución, ¿no? Entonces vamos a tener acá el segundo momento de la distribución. Bien, entonces acá tenemos
Bien, entonces tendríamos toda la formulita ahí, ¿no? De la kurtosis. Bien, entonces tenemos acá la kurtosis de la distribución, ¿no? Tenemos también tenemos también entonces el cuarto momento, el segundo momento, ¿no? Bien, aquí vamos a ver, ya tenemos eso. Bien, entonces ahora tenemos que calcular entonces la kurtosis, ¿no? Tomando en cuenta eso, entonces tenemos todo para calcular, ¿no? Entonces simplemente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar la formulita, ¿no? Vamos a aplicar la fórmula donde dice que la kurtosis es igual al cuarto momento dividido entre el cuadrado del segundo momento, ¿no? Bien, entonces vamos a tener acá y nos vamos a ir acá y vamos a colocar, eh, vamos a calcular entonces acá la kurtosis y vamos a tener K de X. Bien, entonces acá vamos a tener la kurtosis K de X. Bien, acá nos vamos. Y vamos a calcular acá. Ahí vamos a calcular en esta celda. Bien, entonces esto va a ser igual al cuarto momento. Entonces vamos a buscar el cuarto momento. Ahí. Dividido entre el cuadrado del segundo momento. Entonces vamos a colocar acá el cuadrado del segundo momento. Entonces, bueno, acá pues nos vamos al segundo momento para ver dónde está el segundo momento. Ahí tenemos el segundo momento y tenemos que ir al cuadrado de ese. Entonces, este es el cuadrado. Bien, entonces ese sería nuestro valor. Menos 2.48 sería realizando perdón, aquí no tenía que ser esto. Vamos a, ¿dónde está? Eliminar este comentario. Lo que tenemos que hacer es formato de celda y colocar en ahí entonces que el valor eh, tiene que ser solamente con dos decimales, ¿no? Con dos decimales. Entonces sería 2.48. Bien. Bien, entonces tendríamos acá número, dos decimales. Bien, entonces ya tenemos ese valor, pero nosotros también teníamos otra formulita con la cual tenemos que hacer la interpretación, que habíamos dicho que K3 de X, ¿no? Entonces vamos a ver esa formulita que tenemos acá. Teníamos entonces, acá vamos a colocar, entonces teníamos acá K sub 3, habíamos dicho K sub 3 de X, K sub 3 de X, es igual a K de X, ¿no? Entonces igual a K de X, menos 3. Entonces vamos a colocar acá X menos 3, ¿no? Entonces esa era la formulita que teníamos acá, ¿no? Y ahora nosotros vamos a calcular justamente ahora cuánto sale K sub 13 de X, ¿no? Entonces vamos a llevar, por ejemplo, acá, esto va a ser igual. Vamos a copiar. Vamos a pegar. Bien, entonces solamente acá nosotros ahora queremos colocar cuánto vale este K sub 3 y vamos a calcular entonces acá en esta celda. Bien, eso sería entonces igual a 2.48 menos 3. Bien, ese sería entonces nuestro valor de la kurtosis, ¿no? Ese sería el valor de la kurtosis. Bien, ahora nosotros hemos dicho que
bueno, en la presentación, que los valores que son negativos, que son menores a cero, ¿no? Son curvas, a ver, vamos a ver, habíamos dicho, son curvas aquí tenemos platicúrticas, ¿no? Tienen un pico bastante suave, ¿no? Entonces, es una curva, platicúrtica. Entonces, colocamos acá la definición y decimos, debido, debido a que, aquí vamos a colocar, ahí, debido a que el valor de la kurtosis es negativo, negativo, ¿no? Debido a que el valor de la kurtosis es negativo, entonces la curva de distribución, la curva de distribución de la variable longitud de espiga en centímetros es, ¿no? Es platicúrtica, ¿no? Aquí hemos dicho cuando es negativo es platicúrtica, entonces vamos a tener que es, y esto vamos a poner entre mayúscula, platicúrtica, ¿no? Esto significa, y esto significa que, ¿no? Que el grado de apuntalamiento es bastante suave. Entonces vamos a colocar entonces que el grado de apuntalamiento es muy inferior, muy inferior. Entonces, como el grado de apuntalamiento es muy inferior, ustedes saben que la curva no va a cambiar, la curva tiene que tener siempre un área igual a 1. Entonces, si nosotros estamos bajando la cima de esta curva, entonces, ¿dónde se va a ampliar el área? En los valores negativos, ¿no? Y los valores positivos, ¿no? Entonces, esto significa que el grado de apuntalamiento es muy inferior y se tienen mayores distancias entre la media, entre la media y los valores tanto mínimo como máximo. Entonces acá tenemos, esa sería entonces la interpretación, ¿no? Entonces eso significa, y lo que también nosotros podemos ver acá, aquí fíjense, por ejemplo, el área de este tiene 1, de este también tiene 1, pero como acá el apuntalamiento es mayor, aquí el apuntalamiento es mayor y aquí el apuntalamiento es mucho más menor, es suave. Entonces, como el área, está perdiendo esta área de acá, entonces, ¿dónde tiene que ganar esta curva platicúrtica área? En acá. Esto tiene que ser más alargado y esto también tiene que ser más alargado. Entonces, vamos a tener una cola más larga a la izquierda y una cola más larga a la derecha, que va a compensar justamente esa área que está perdiendo en la parte central, Bien, entonces, esa sería entonces nuestra, nuestro cálculo de la kurtosis y su interpretación. Entonces, vamos a dejar de compartir y vamos a detener la grabación del video. Bien, entonces queda